Bendiciones, perla preciosa de Dios. Dios los bendiga en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy quiero hablarles de un tema que no puedo esconderlo bajo el almud y se me es revelada a través de la palabra de nuestro Señor. Quiero compartirlos con todos vosotros este tema. Primeramente comenzando con la lectura de la armadura de Dios, consejo de nuestro Padre Celestial. Y luego vamos a orar y tratar con el tema. Que muchas veces, muchos de nosotros desconocemos o muchas de veces, muchos de nosotros no queremos ver este tema, no queremos tratar este tema. Voy a leer toda la palabra en el nombre de Jesús y que el Santo Espíritu nos guíe, nos acompañe. Voy a comenzar leyendo la armadura de Dios. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, o en el día de la tentación, que es lo mismo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe en Jesucristo, está hablando esto, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, que es la aceptación en Cristo Jesús de Nazaret como único Señor y Salvador. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en otras palabras, las escrituras de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La importancia de la oración y súplica en el Espíritu. Perseverando en oración, mis hermanos, mis hermanas. ¿Por qué comencé con la armadura de Dios? Porque es el consejo de nuestro Padre Celestial, que no tenemos guerra contra humano a mano, pero tenemos guerra contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son espíritus, huestes espirituales, son espíritus. Y comencé con este tema sobre cómo opera Satanás, cómo opera las potestades de las tinieblas, los gobernadores de las tinieblas y las huestes celestiales de maldad. Cómo está operando y cómo opera desde el principio de la creación. Cuando Dios creó todas las cosas, cuando nuestro Padre Celestial creó todo y lo hizo bueno, lo hizo con amor, lo hizo con dedicación, su creación. Y vamos a ver la estructura, el tejido. Vamos a ir cómo Satanás va obrando sus características y qué soluciones nuestro Padre Celestial hizo y qué soluciones Padre Celestial nos da. Y todo eso, y cuáles serían las consecuencias de seguir las obras de Satanás y sus huestes celestiales de maldad. Y también existe, claro, estos grupos que son oprimidos. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial y pedir la dirección del Santo Espíritu de Dios. Y gracias les doy por su tiempo. Sé que este tema podría ser un tema controversial para algunos, pero también bendición para muchos. Y este tema yo no lo puedo esconder bajo el almud, bajo el cajón. Si la palabra me es revelada, me está para brindaros a todos vosotros, para que nuestros ojitos, nuestro corazoncito sepa más y nuestros ojitos se nos sea abierto. Vamos a orar, cerremos nuestros ojitos. En el nombre de Jesús, gracias les doy.
Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este nuevo día que nos regalas, Padre amado. Bendito Dios, te pido, Señor, que tomes dirección con tu Santo Espíritu. Acompáñame, Señor, cuidándome, Señor. Manda ángeles alrededor mío, ángeles con espada de fuego que impida el pasaje del maligno. Dios mío, bendice a cada uno de mis hermanos, hermanas, a cada oyente que está observando este video, Padre, que sea de bendición para su vida y sus ojitos sean abiertos, Padre, y puedan disfrutar de la libertad que tú has traído, mi amado Cristo Jesús de Nazaret. Porque dice la palabra que Satanás ha venido para robar, matar y destruir, pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo y para dar vida y vida en abundancia. Y gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús de Nazaret, nuestro Rey y Salvador. Amén. Bueno, ¿cómo opera Satanás? Si observamos desde el principio Génesis 3, capítulo 3, cómo operó Satanás y cómo el hombre se dejó tentar por la serpiente. Dice la palabra, Génesis capítulo 3, voy a leer del versículo 1 para adelante. Pero la serpiente era astuta, la serpiente Satanás, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Por lo cual dijo a la mujer, porque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ¿no? Preguntando Satanás a Eva. Y animales del campo es que era astuta. Habla de una situación que Satanás, la serpiente, es astuta, o sea, es un listo, un astuto. Y más que todos los animales del campo, o sea, más que toda la creación, ¿no? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol, o sea, de la ciencia, que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Aquí está el engaño de la serpiente, no moriréis. Porque nuestro Padre Celestial nos creó espíritu, carne, hueso, todo completo. Nos creó a su imagen y su semejanza, nuestro Padre Celestial. Pero Satanás vino y engañó a Eva, lo tentó con otras palabras. Le dijo, no moriréis. O sea, y vemos que nosotros a nuestra edad, 80, 120, uno muere, fallece físicamente. Y también está hablando de muerte espiritual, de sufrimiento, de dolor, de depresión, de angustia. O sea, Satanás fue muy listo. Y la muerte no solamente es muerte física, pero espiritual. No que la vida se acaba acá, no, porque hay vida más allá de la muerte. Existe vida. Y Satanás engañó aquí a Eva, no moriréis, o sea, astuto, engaño, mentira, tiene eso, la característica de la mentira, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Engaño de Satanás, ¿no? Porque en ese momento de la creación los humanos conocían el bien, pero Satanás implantó la ciencia del bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de la higuera y se hicieron delantales. Quiere decir que sintieron vergüenza. El primer pecado es la vergüenza. Sintieron vergüenza. El primer pecado es desobediencia a Dios. Claro está, desobediencia a Dios. Y el segundo pecado es la vergüenza. Sintieron vergüenza. Y no que no eran sabios, no que no tenían inteligencia, porque no olvidemos que Adán puso nombre a todos los animalitos de los cielos, en el mar, en la tierra, él puso nombre a cada animal. Eran humanos inteligentes, eran sabios, pero decidieron desobedecer a Dios porque Satanás le tentó y
se dejó engañar por la mentira, Eva. Y a través de Eva cayó también Adán en pecado, ¿no? Es el pecado, el primer pecado de nuestros padres, de nuestros ancestros, diría yo. Ahora vamos a seguir como obra Satanás. Tentación de Jesús, cómo Satanás tentó a nuestro amado Jesús. Eso lo podemos encontrar en el libro de Mateo. Vamos a leer Mateo, capítulo 4 de Mateo, desde el versículo 1 para adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, o sea, Satanás, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Porque Jesús, amado, después de 40 días tuvo hambre. Pero Satanás usó la debilidad. En ese momento Satanás usa la debilidad. Y dijo, en este caso también de nosotros los humanos. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea que Jesús tenía hambre, porque Dios se hizo humano. Dios se hizo humano en Jesús. No que Dios es débil ante Satanás, no. Dios, es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Pero Dios también sentía hambre porque se hizo humano. Dios sentía dolor porque se hizo humano por amor a nosotros. Versículo 4. Él respondiendo y dijo: escrito está, aquí está hablando amado Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Poderosa palabra, y hoy en día lo tenemos en las escrituras, claro está, la palabra de Dios. Entonces el diablo lo llevó, Satanás lo tentó para desobedecer a Dios, para que Jesús escuche la voz de Satanás, pero Jesús no se dejó. Le dijo con la palabra misma que está en la escritura, lo podemos encontrar también esta palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, que es Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Mira que Satanás era muy astuto. Él estaba usando el versículo de Salmo 91, ¿no? Escrito está: a sus ángeles mandará para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. O sea, Satanás conoce las escrituras, pueblo de Dios. Él conoce las escrituras, pero él lo usa con maldad. Quería que Jesús se matara. Quería que Jesús se matara. Y hoy en el día Satanás sigue obrando lo mismo. Eso es su trabajo, que él quiere que la humanidad muera. Él quiere que la humanidad esté con ideas de suicidio, con ideas de depresión, de suicidio. Ya no quiero vivir más. Satanás es astuto, pelas preciosas de Dios. Él no ha cambiado, es el mismo, está operando en las mismas características. Vamos a seguir al versículo 7. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. No olvidemos que Dios se hizo humano en Cristo Jesús de Nazaret. Por eso Jesús amado dijo: el Padre está en mí y yo en el Padre. Y esto lo podemos encontrar en Filipenses 2, 6, 8, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que nuestro amado Dios se hizo humano por amor a nosotros, para rescatarnos, para salvarnos de la preciosa de Dios y tener vida eterna. Solamente a través de Cristo Jesús de Nazaret podemos llegar al Padre.
Jesús amado dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Lo dijo Jesús amado. Él es el único Salvador, la única solución para sacarnos, para rescatarnos de la cautividad en que Satanás mucho tiempo nos ha tenido cautivo y tiene cautivo a muchos tiene cautivo. A los que siguen practicando los pecados, al que sigue negando a Jesús como Señor y Salvador. Y esto tal vez suena así medio duro, pero Satanás reina donde reina el pecado, perla preciosa de Dios. Cuando uno practica el pecado, le estamos dando el derecho a Satanás. Vamos a seguir con el tema. Ahora vamos a seguir versículo 8. Otra vez de Mateo 4, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos sus reinos del mundo y la gloria de ellos. O sea, está hablando en plural, la gloria de ellos. Satanás trabaja con más huestes celestiales de maldad. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, dice, le llevó a nuestro Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, diferentes reinos, está hablando en plural, y la gloria de ellos, su riqueza de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, Satanás quería que el mismo Dios se postrara ante Satanás. Imagínate esa situación, pero la preciosa de Dios. Satanás quiere adoración. Y quería que el Señor mismo, amado Jesús de Nazaret, se postrara, se arrodillara ante Satanás. ¿Te imaginas eso? Retando a nuestro Dios amado. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, con otras palabras, Satanás, yo no tengo por qué postrarme ante ti. Porque Dios es Dios, Él es el creador. Satanás tiene que postrarse ante el Señor. Y no Dios ante Satanás. Porque Dios es Dios de luz. Él es el creador. Pero Satanás era rebelde y es rebelde con falta de arrepentimiento. Y Satanás reina donde reina. Su reino es el reino del pecado, de la maldad. Y sigamos. Mateo 4:11. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían al amado Jesús. El diablo lo dejó porque no pudo contra Jesús. Lo tentó, lo engañó, lo quiso engañar, quiso que lo adorara amado Jesús, a Satanás, pero Jesús no se dejó, no obedeció la voz de Satanás, no obedeció sus planes, no, amado Jesús obedeció la voz de su Padre Celestial, de nuestro Padre Celestial. Entonces ya hemos visto características de Satanás. Ahora pasamos, vamos a leer el pasaje donde dice en Juan capítulo, vamos a leer Juan capítulo 8. Yo os aconsejo que ustedes lean en casita del 39 al 59, pero yo voy a tocar de manera específica por el factor tiempo del video. Dice versículo 39 para adelante. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Aquí están hablando, ¿no? Los fariseos, saduceos, estaban hablando, porque no olvidemos que cada vez que Jesús de Nazaret hacía obras de sanación, de milagros, de liberación de demonios, cada vez que hablaba de la palabra de Dios, del reino de Dios y su justicia, cada vez que Jesús hablaba arrepentidos, que el reino de Dios se acercaba, amado Jesús estaba proclamando el reino de Dios y su justicia y estaba haciendo milagros. Los saduceos, fariseos, herodianos, siempre estaban criticando la obra del Señor. Lo juzgaban, lo criticaban, lo quisieron matar, celos, envidia, muchas cosas donde Satanás reina. Hacían lo que Satanás reina, la característica de Satanás. Bueno, vamos a leer.
Juan 8:39. Bien. Respondiendo y le dijeron, nuestro padre es Abraham, dijeron ellos, ¿no? A nuestro amado Jesús. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicario. Estaban ofendiendo a Cristo Jesús de Nazaret. Claro está que Jesús no era ningún fornicario, pero ellos lo estaban ofendiendo. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. O sea, ellos creían en Dios, ¿no? Decían, un padre tenemos que es Dios, porque ellos conocían la palabra, las escrituras. Y decían, un padre tenemos que es Dios. Pero Dios mismo, venido en Jesús, les dijo, versículo 34. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, que Dios me envió, mi Padre me envió, con otras palabras. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Jesús amado hablando. Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esto es poderoso, el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, escuchen esta palabra, él ha sido homicida, o sea, asesino, homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. O sea, es mentiroso, no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, una de las características de Satanás es padre de mentira. Y hemos leído que es homicida desde el principio, es homicida, no ha permanecido en la verdad, es padre de la mentira. Y entonces, saduceos y fariseos, tratando de matar a Jesús, persiguiéndolo, ofendiéndolo, celos, envidia, no creyendo que él era hijo de Dios. Todas estas cualidades, dice, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pela preciosa de Dios, esta situación es seria. Y cuando uno lee y escudriña las escrituras, digo, wow, Padre Celestial. Ya. Una cuestión muy seria para la preciosa de Dios. Vamos a continuar. Es una cuestión seria, sí. Juan 10. Pasamos a Juan 10, que también están a características de Satanás. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero la preciosa de Dios, solamente Jesús nos puede rescatar de la cautividad en que Satanás muchas veces tiene a muchos hermanos, hermanas, a muchas personas en la cautividad. Y Satanás reina donde reina el pecado. Como así, hermana Jessica. En 1 Juan 3:8 dice, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia, que es un solo hombre, Jesucristo, abunda para todos. En Romanos 5:15 podemos ver que Jesucristo
Él abunda para todo, nos da vida, nos da salvación, vida eterna. Pero el pecado, pelas preciosas de Dios, de verdad Satanás obra en ella. Dice en 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Está hablando desde el principio de la creación. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Esto es el versículo adecuado. Sí, el versículo adecuado, que el pecado, donde mora el pecado, mora Satanás, pela preciosa de Dios, reina Satanás. Le damos el derecho y él abusa este derecho, él lo malusa este derecho. Y es por eso que todos necesitamos salir de esta cautividad, del pecado, de esta cautividad, de la preciosa de Dios. Necesitamos salir de esa cautividad. Porque en Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Y no está hablando solamente de muerte física, pero también es muerte espiritual. No es que aquí, cuando yo parta de la tierra, se acaba la vida. No, existe una vida espiritual, pero es preciosa de Dios. Y esta muerte espiritual, inclusive en esta tierra, muchos andan depresivos, con ideas suicidales, muchos están en cautividad, enfermos, inclusive por demonios. Suena tal vez duro, pero yo les hablo lo que la palabra misma me enseña y están en cautividad de la preciosa de Dios. Están en cautividad. Y, por ejemplo, en Mateo capítulo 8, del versículo 16-17 dice, y Jesús amado estaba abriendo los ojos al pueblo. Él hablaba de Dios, del reino de Dios y su justicia, el arrepentimiento de pecado, justamente para salir de esa cautividad en que Satanás los tenía al pueblo, para salir de esa cautividad. Jesús por eso dijo, arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la vida, yo soy la vid, yo soy el agua de vida. Venid a mí, hablando Jesús de Nazaret. Pero el pueblo no quería escuchar, muchos de ellos. Y muchos también se convirtieron, pero muchos también no. Como acabamos de leer, como lo criticaban, lo blasfemaban, lo golpeaban. A Jesús lo maltrataban. No solamente a Jesús, pero también a sus discípulos. Después de la muerte de Cristo, han perseguido a los discípulos de Cristo. Aquí en Mateo 8, capítulo 16-17 dice, Jesús abriendo, como nos abrió, el que proclamaba que estas cosas existen. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Con la palabra, Jesús amado echó fuera, dice, a muchos. No está hablando de poquito, muchos endemoniados de las preciosas de Dios. Y los iba sanando, los iba liberando. Hay otra sanidad también. Había un hombre que tenía un hijo enfermo y le dijo, vamos a leer también este capítulo que es interesante. Yo les aconsejo que ustedes en casita lean todo el capítulo completo. Marcos 9. Vamos a leer Marcos 9. Y ustedes lo leen casito desde el versículo 14 completo para adelante. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacuda y echa espumarajos y cruje los dientes y se va
secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, o sea, al demonio, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo: oh generación incrédula, o sea, falta de fe, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño, desde pequeñito, sufría este niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Con otras palabras, muchas veces lo atormenta. Estaba atormentando a este niño. Este demonio atormentaba al niño. Versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. ¿Tienes fe en Jesús? ¿Tienes fe que no duda? Todo le es posible. Versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. O sea, el padre creó por el muchacho. Creo. Yo creo, Jesús. Yo creo. Ayuda mi incredulidad. Pero dijo: creo. Ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpeaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Esta palabra clave, perla preciosa de Dios. Esta palabra clave. Si tú piensas que alguien es oprimido, está en cautiverio, si tú crees que alguien necesita liberación y el Señor, el Espíritu Santo te ha dado el don de liberación, te ha dado este don, úsalo. Si tú crees en Jesús como único Señor y Salvador, usa ese fruto. Usa ese fruto. Y dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, perdón por mi español, reprendió al espíritu inmundo, diciéndolo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Con autoridad. Jesús reprendió con autoridad a este espíritu mudo y sordo. Versículo 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. El muchachito quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. O sea, muchacho se tranquilizó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Perla preciosa de Dios. Algunos géneros sale con oración y ayuno. Y claro está, con fe en Cristo Jesús, usando el nombre de Jesús, en nombre de Jesús, o la sangre del Cordero, la sangre de Jesús. Reprender todos estos demonios para que sea liberado el muchacho o las personas que necesitan de la cautividad. Es uno de los frutos que el Espíritu Santo reparte. El ministerio de liberación de las preciosas de Dios. Y vamos a hacer un segundo tema, un segundo video. Vamos a continuar con este tema interesante. Digo interesante porque muchos, los que están en depresión, tal vez con las ideas no quiero vivir más, o tal vez así como este muchachito está siendo oprimido en cautividad. Yo os digo que hay liberación en el nombre de Jesús, que hay sanidad y liberación en el nombre de Jesús. Y no te des por vencido, perla preciosa de Dios. Cristo te ama y sigue adelante, porque solamente Jesús nos puede sacar de esta cautividad. Jesús amado. Y ayudemos mucho a aquellos que están siendo oprimidos. Sobre todo no tener miedo a estas huestes celestiales de maldad, porque Jesús amado nos dio todo poder y autoridad para pisar serpientes, escorpiones, cachorros de león y al dragón.
que son huestes celestiales de maldad, diferentes jerarquías. Yo en mi caminar cristiano llevo en este momento 5 años de conversión. Yo he visto cómo demonios han abandonado el cuerpo de las personas y cómo éstas han sido liberadas, han sido sanadas, restauradas y están en luz, se le ve el brillosito en su rostro, están sanas en el nombre de Jesús y siguen a Jesús. Han pasado de la cautividad a la luz que es Cristo Jesús de Nazaret y sirviendo al Señor en la santidad y han dejado todo pecado porque el pecado nos ata a la cautividad. Es por eso que es importante dejar todo pecado. Es la razón que amado Cristo Jesús de Nazaret murió en la cruz para liberarnos de esta cautividad. Se llevó todo pecado en la cruz. A nosotros es tomar la bendición que Jesús de Nazaret hizo para nosotros. Creer en Él, creer en su nombre, creer como único Salvador y tendremos salvación y vida eterna. Y obedecer su palabra, las escrituras, perla preciosa de Dios. Si se me corta este video, perdóname, pero vamos a seguir en un segundo video. Dice en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Separado de Cristo nada podemos hacer, solo a través de Cristo, perla preciosa de Dios. Y espero que ese video os haya abierto los ojitos. Y yo oro para que el Señor te guíe, te oriente con su Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Y sigas adelante, perla preciosa de Dios, siguiendo su palabra, conociendo más y más del reino de Dios y su justicia. Se os ama mucho y gracias los doy. En el nombre de Jesús, bendiciones. Hasta el próximo video. Vamos a hacer un segundo video sobre este tema. Bendiciones en el nombre de Jesús.